Amigos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Fogón Reformado. ¿Cómo estás, Diego, querido? Ha corrido otra semana bajo el puente. ¿Qué contás? ¿Cómo anda, Pedro? ¿Todo tranquilo? La verdad Pero que sí, sensacional. la verdad que sí. Estábamos hablando recién hace unos minutos fuera del micrófono, que estaba con un dolor de cabeza terrible, pero bueno, gracias a Dios pasó. Hace 15 minutos que se me fue el dolor de cabeza, no mágicamente porque tuve que tomar algo, pero bueno, acá estamos. No te digo entero, pero casi entero para poder grabar y meternos en este capítulo 19. No sin antes, como siempre, saludar a nuestro queridísimo amigo, nuestro queridísimo hermano, nuestro queridísimo as de las teclas, el señor Damián Tempone. Sí, señor, que está allí en la bella San José de Mayo, en esa preciosa ciudad, trabajando y haciendo que esto funcione, querido. Hoy nos Muy toca un bien. capítulo sumamente desafiante, te digo, algo realmente interesante, que es de la ley de Dios. Y que tiene varias cositas que no sé si vamos a poder ahondar en todas, pero que dejan la cosa bastante, vas a ver que deja la cosa bastante picante. Por lo que estuve pifiando. Sí, sí, ni hablar. Y ya que de paso, antes de comenzar, queremos saludar a los nuevos amigos que nos han encontrado y que nos han hecho saber que han empezado a escuchar, han dejado algunos comentarios por el capítulo 1, más que bienvenidos al fogón. Claro que cuando escuchen este capítulo ya hace bastante rato Ya hace bastante, sí. que se incorporaron, pero igual nosotros saludamos igual porque a nosotros nos gusta ser amables. Sí, hablamos siempre de Colonia, hablamos siempre de, bueno, el bellísimo departamento de Maldonado, obviamente, hablamos de San José, como hace un ratito, pero nos ha contactado gente de Tacuarembó, ¿no? Hay hermanos reformados en Tacuarembó, hay hermanos reformados en Canelones, hay hermanos reformados en Florida, obviamente en Montevideo, Nos dijeron también. en Flores, perdón, no en Florida, En la perdón, en ciudad Flores. En Flores, en la ciudad de Trinidad, que En bien, la también ciudad de mandamos Trinidad, saludos perdón. para allí Sí. también, ¿eh? Qué lindo que se va Bueno, armando hermana- una her- comunidad, her- hermanos en una Soriano, comunidad ¿no? grande. Hermanos en También hay Soriano, hermanos ¿no? sensorianos, sí señor, sí señor. No, la verdad que está lindo y bueno, seguimos orando obviamente para que Dios expanda la obra reformada acá en el Uruguay, ¿no? Sí, y en Colonia te digo que no solamente hay presencia nuestra aquí en Colonia Suiza, sino que también hay en Carmelo y hay en Florencio Sánchez, ahí en el borde de Colonia ya Ahí, contra ahí, Soriano. Sí, exactamente, también saludamos allí a los hermanos Diego y Joana que están siempre en contacto con el fogón y bueno, qué lindo, ¿no? Que formen parte de esa comunidad que se va armando, que es grande, que empieza a comunicarse la gente. gracias a Dios que sí, y bueno, y esperemos rogamos para que este fogón sea el fueguito, el punto de contacto entre todos y podamos interactuar acá los reformados por medio del fogón. Perfectamente. Bueno, arrancamos entonces sin mucho más preámbulo a leer el capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster. En el punto número 1 voy a arrancar yo otra vez a leerla si vos querés, si te parece bien, No, si Diego. ya me primereaste, dale, tranquilo, no, no Ya, hay problema. porque ya Si no, veo no, que no tengo opción, ¿no? arranca todo color y no te quiero dar mucha chance. Dice así. Mire que yo siempre soy generoso, sí, señor, sí, sí. Dice el punto número 1 de la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 19. Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras por la cual lo comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que la cumplía y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba. Y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla. Déjame que te diga, Diego, que Sí, dale. finalmente, para alegría de los amigos arminianos, llegó Don Libre Albedrío. Apareció el circunpecto Don Libre Albedrío. Ahora sí te digo. Ya me han dicho, no, no hermanos arminianos, pero hermanos no definidos, ya me han dicho, che, a veces son medio, le tiran un palo de más, y bueno, son cosas que se hacen en, Cariños, a- cariños. en amor también, hay que decirlo, si no se picantea un poco tampoco. Bueno, en fin, vamos a analizar este punto. Eh, Dice que Dios le dio a Adán una ley como un pacto de obras. ¿Sí? Dios no crea a Abraham. Abraham, estoy entreverado y el dolor de cabeza me hizo mal. Dios no crea a Adán
y lo deja tirado ahí a la deriva, ¿no? Sin instrucciones, sin nada, sino que lo que hace Dios es establecer una especie de contrato formal, ¿no? Y tiene un trato formal con la criatura, al que le llama pacto, ¿no? Se llama de obras, ¿por qué? Bueno, porque el resultado dependía obviamente exclusivamente de lo que Adán hiciera, ¿sí? Si, tanto si obedecía como si desobedecía. Y dice que el pacto es con él y con toda su posteridad. Y acá ya entramos en un asunto que puede ser un poco escabroso y puede sonar raro para alguno de los que nos está escuchando, ¿no? Este, porque acá es donde está el embrollo, ¿no? O el nudo del asunto. Adán actúa como individuo, pero no actúa como un individuo privado, por decirlo de alguna forma. Actúa como la cabeza federal de toda la humanidad. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Adán actúa como nuestro representante. Lo que él firmaba en ese contrato nos obliga a todos los que íbamos a nacer de él. Bien. Está perfectamente claro. Si, a ver, si él ganaba, ganábamos todos. Si él marchaba al espiedo, marchábamos todos con él, ¿no? Es como, bueno, ahora que seguimos con el Mundial, capaz que cuando sale el episodio ya el Mundial terminó, pero a ver, Francia va a penales. Y si mete Mbappé, festeja todo Francia, desde Mbappé, el técnico, y el que está sentado en París comiendo papas fritas mirando partidos, ¿no? Ganan todos. Si Mbappé le erra, pierden todos, así, ¿no? Eso es lo que llama, eso es el federalismo, ¿no? Es la representación. Este, Y- sí, sí. no, no, tal cual, iba a Ah, afirmar ok. simplemente. ¿Está? Por eso dice que es un pacto de obras por la cual lo compromete a él y a toda su posteridad. ¿A qué? Dice, a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Dios no le pide a Adán y a su posteridad que se esfuercen mucho, 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 mucho y por lo menos cumplan con un 90%, ¿no? O que tengan un 90% de buenas intenciones para con la ley de Dios. No. El estándar de Dios justamente es su propia santidad. Y la propia santidad de Dios es perfecta. ¿Mm? La obediencia del hombre tenía que ser al milímetro, tenía que ser sin fallas, y tenía que ser para siempre además. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que un solo error en un solo punto rompía con todo el contrato o con todo el pacto. ¿Sí? No sé si se va entendiendo. No, perfectamente. Es evidente que no Mm. era solamente como aclaratorio, quedó claro, pero igual lo puedo clarificar un poco. Iba a haber un momento en que Adán iba a alcanzar el cumplimiento de ese pacto y iba a alcanzar lo que para nosotros hoy sería la glorificación, digamos, la exaltación, Exactamente. el paso a un nivel de glorificación y de impecabilidad natural. Pero no Por lo eso, tenía. Ahí por eso, tenía, claro. por- tenía que por cumplir el e- pacto en una perfecta obediencia, pero por propia voluntad. claro. Este, y hay una cosa interesante que acá lo aclara también la confesión, es que dice que le prometió vida si es que la cumplía, es decir, que hay un, como decís vos, hay un final, podría haber habido un final de cumplimiento y una vida eterna, que es lo que nosotros estamos esperando porque la obtenemos a través de Cristo, que después vamos a ir ahí, y dice, le amenaza con la muerte si es que la quebrantaba. Ahora, no solamente lo pone eso y le dice, bueno, ahora arreglate con esto, sino que dice, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla. Y ahí está la gran diferencia de Adán cuando recibe el pacto de obras a nosotros cuando vemos el pacto de obras, ¿no? Bueno, para usar la imagen futbolera que vos venías usando con un Ujú. equipo un poco más, más familiar a nosotros, digamos que Adán era el Messi, ¿no? Es el representante, el que mejor juega, es el que nos capitanea, el que está más Claro, dotado de grandes habilidades para llevar adelante las proezas deportivas, bueno, en este caso, para llevar adelante una vida perfecta de sumisión y de diaria comunión con Dios, porque eso también hay que ujú, decirlo. exactamente. Nosotros vivimos por fe y estamos habitados por el Espíritu Santo, pero Adán lo veía cara a cara, ¿no? O sea, todas Claro, las tardes él descendía
a conversar con él en el jardín y obviamente a Ujú. enseñarle y a brindarle compañerismo. O sea que Adán era el más capacitado de todos nosotros. No ha habido ningún ser humano, excepto el que vendrá después, pero no ha habido ningún ser humano que haya tenido las capacidades morales la fuerza de voluntad, ni siquiera la capacidad intelectual y el medio ambiente perfecto y la situación ideal para cumplir realmente el pacto de obras, porque el pacto de obras no fue una trampa, fue algo que realmente se podía cumplir. Claro. Pero bueno, nuestros primeros padres decidieron jugarle las fichas a la serpiente y bueno, así estamos, Ujú. ¿no? Claro. Por eso, yo decía hoy, pues hay cosas que van a sonar raras de repente para algunos de los que nos escuchan. Y, y no va a estar de más aquel que pueda hacer la pregunta, bueno, che, pero a ver, yo no lo elegí a Adán para que sea mi representante, ¿qué onda? ¿Por qué él me Lo tiene que eligió Dios, representar? ¿no? Claro, Lo y ese eligió es el Dios. punto, ese es el punto, ¿no? O sea, lo tenemos que pensar así, Dios, siendo infinitamente más sabio que vos, siendo infinitamente más bueno que vos, eligió al mejor representante que tenía en su ajuar, podemos decir así, dijo, este va a representar a todos porque es el mejor representante de la humanidad, ¿no? No. Hay gente que dice, no, pero yo no caí. ¿Por qué tengo que pagar yo los platos rotos de Adán? Y porque vos hubieras caído peor. Y eso ni hablar. Y eso de yo Porque no caí Adán es tampoco un... es real, porque sí, estás cayendo todos los días. O sea, sí Claro, caíste. bueno, claro, pero siempre el argumento viene por el lado de, claro, yo ya nací caído y por tanto caigo, ¿no? Claro. Pero el punto es que si vos hubieras estado en el lugar de Adán, lo hubieras hecho muchísimo peor, ¿tá? Si nosotros hubiéramos estado ahí, habríamos hecho exactamente lo mismo o peor todavía. Este, Exactamente. Además, él no solo era el ser humano más capaz que ha vivido, excepto que vendrá después, siempre hay que dejarlo allí, sino que tenía el medio ambiente más excelente que pueda haber habido y estaba en compañía de una ayuda idónea, ¿no? Estaba todo exactamente. bien, hasta que, bueno, hasta que apareció un bichejo y el corazón del hombre con capacidad de optar, Ujú, con libre albedrío, que de esto habla el libre albedrío, la capacidad de optar con pleno poder entre el bien y el mal, bueno, claro, optó por el mal, ¿no? exactamente. Esto es interesantísimo porque nos permite explicar este concepto tan manido, tan traído, tan usado, de yo puedo elegir, sí, vos podés elegir la ropa, el auto, el helado, pero no podés elegir hacer el bien todo el Y tiempo. no. Y Entonces, porque no está hoy en tu naturaleza. exactamente, No es que la humanidad sea débil por naturaleza o sea débil de fábrica. De hecho, no lo es, ¿no? no, Adán no lo era. Adán es como, no sé, es como el celular nuevo recién salido de fábrica con la batería al 100%. Es un estado inmaculado, ¿no? Anda perfecto. Es como cuando te compras la compu nueva, todo anda que vuela. Es un espectáculo, ¿no? y nosotros somos como el celular mío cuando yo trabajaba en el reparto, que se me caía 14 veces, me bajaba el camión y lo hacía patea a los 15 días. Ahí está, ¿no? Entonces, Exactamente. sí, no es que la humanidad sea débil por diseño, ¿sí? O que la humanidad venga con un diseño de fábrica, como se dice a veces. No viene con un diseño de fábrica. Lo que pasó es que la humanidad, en su libre albedrío, cuando tuvo verdadero libre albedrío, porque en su naturaleza estaba la capacidad de elegir por el bien, eligió el mal, ¿no? Exactamente. Y Entonces, cuando eligió el mal, quedó impedido de elegir el bien. exactamente. Entonces, allí, ¿qué pasó con el libre albedrío, queridos amigos? Desapareció hasta que venga el segundo, que nos da una renovada capacidad que lo veremos en su momento. A Bueno, ver. por acá me parece que está bien explicado el punto número uno. Diego, no sé si querés que sigamos o querés decir algo No, no, más. no, 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 sigo leyendo, vamos con el punto número 2, que continúa la idea, que dice que después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de justicia y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos que contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 que contienen nuestros deberes para con el hombre. Esto es brillante porque nos recuerda lo siguiente. Si bien la ley de Dios, normalmente entendida
parece ser un pacto de obras, en realidad vemos que es un pacto de gracia. Y la ley no es una innovación. Lo que se dio en Sinaí es lo que Adán ya tenía en el Edén. Es siempre la misma ley de Dios. Eso es importante hablar. Es una continuidad, no es una irrupción de algo nuevo. No es que Dios fue probando en diferentes etapas o dispensaciones a ver qué resultaba. Y bueno, y por allá sacó una ley a ver si esta funciona y te la... No, no, no. En el corazón, estaba escrito en el corazón de Adán y Eva, estaba escrita esta ley, que luego de un periodo importante de corrupción, diluvio mediante, fue Ujú. necesario reflotar y escribir en tablas de piedra con el simbolismo impresionante que eso tiene, ¿verdad? De inamovilidad. Pero la regla perfecta de justicia siempre ha existido y es la única regla por la cual se va a juzgar a los hombres, vivos, muertos y por venir. Es la regla perfecta de Dios que refleja el carácter perfecto de Dios. Porque esa ley no es solamente un conjunto de reglas o de actividades externas religiosas para hacer y cumplir que me podrían facilitar la salvación. Primero, no me la puede facilitar a la salvación porque es inhábil debido a la debilidad del carácter humano, debido a la caída. Pero sí es muy hábil para reflejar un carácter y por lo tanto es permanente, porque no es el carácter del hombre, sino que es el carácter de Dios. Por lo tanto, es la regla perfecta de justicia y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas, y bueno, sabemos que hay 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos nos remiten a la relación del hombre con Dios y los otros 6 mandamientos nos remiten a la relación del hombre entre sí y como comunidad. Y eso es importante. Esos son los deberes permanentes. Y toda raza humana va a ser juzgada por esa ley, porque la escritura, en el libro de Romanos y en otros lados, nos enseña claramente que esa ley está escrita en nuestra conciencia. Ujú. Tengamos más o menos luz, es la ley que todo hombre tiene y sabe que esa ley es verdadera. Y por lo tanto es una ley eterna, que hace una aparición histórica o una reaparición histórica en un momento dado, y como está consignado en el libro de Éxodo, pero que, por supuesto, ya venía trazándose era de manejo en las conciencias de Adán, Eva, sus descendientes, este, pasando por el diluvio y demás, siempre hubo un testimonio del carácter de Dios y testimonio de Dios en la tierra. Exactamente. Y es interesante cómo se mantiene, ¿no? Este concepto de la ley. Eh, cuando a Jesús se le acercan, ¿no? Y le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos, Jesús justamente lo que contesta es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y dice, este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús remata diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Eh, Cuatro mandamientos que hablan de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo de arriba del cielo, abajo de la tierra, debajo de la tierra, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acordarse el día de reposo. Todas cuestiones para con Dios. Y después las últimas cinco, de las últimas seis, perdón, del 5 al 10, todo para con el prójimo, con el que tengo al lado. Tengo que honrar a mi padre y a mi madre, no tengo que matar, no tengo que cometer adulterio, no tengo que robar, no tengo que hablar falso testimonio contra el prójimo y no tengo que codiciar la casa de mi prójimo. Entonces, Exacto. esas dos cosas se ven reflejadas y se ven bien sintetizadas en las palabras de Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo, que son dos cosas que no que se complementan, sino que una depende de la otra, ¿sí? Exacto. Es como, hay quienes lo comparaban con un avión, ¿no? Que tiene dos alas, ¿no? Porque si vos le sacás un ala, el ala del amor a Dios, y lo dejás por ese lado, terminás con un evangelio social, un evangelio que simplemente se ocupa del prójimo, pero que se olvida de Dios. ¿Tá? Y terminás siendo como aquellos ateos que toman del cristianismo su moral y sus valores simplemente para vivir en una sociedad más pacífica y más fructífera y demás, pero dejan de lado al Creador. Y por otro lado, si vos te enfocás en Dios y te olvidás del prójimo, bueno, estás justamente en desacuerdo con lo que Dios mismo quiere, ¿no? La voluntad de Dios es una voluntad que ama a sus criaturas. Entonces estaría siendo incongruente.
también, ¿no? Exactamente, exactamente. No se puede volar sin un ala y no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, porque la demostración del amor a Dios es a través del prójimo. Tú no puedes amar a Dios y detestar a tu esposa, ¿no? Exacto. Claro, no, no, sí, o sea, no podés ser un hombre piadoso y andar mintiendo o robando o codiciando. O sea, esto no es quiere decir que no suceda nunca en la vida del creyente, no, pero hay un arrepentimiento, hay una contrición, hay un apartamiento y hay una tendencia a lo santo. Indudablemente, No, lo social no funciona porque un hombre caído y sin Espíritu Santo, si los cristianos, siendo habitados por el Espíritu Santo, luchamos a brazo partido para mantener una vida de santidad, imagínate quien no tiene el Espíritu Santo, bueno, sin duda. la segunda tabla pasa a ser una lista preciosa de deseos incumplida, totalmente. No. Que bueno, Bueno, que no sé, que no diría que no sé si es prácticamente imposible cumplirlos a la perfección, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero la ley, vamos a ver y ahora igual después, que sirve como guía para nosotros, ¿no? Y claramente. que tiene mucho que ver con el proceso de santificación del creyente, ¿no? Pero yo creo que el punto importante de esta segunda parte de este capítulo 19 es ese, cómo estas dos cosas, estas dos tablas están íntimamente fusionadas, ¿no? Ahora esta semana yo posteaba en el estado de WhatsApp, se me había venido porque lo habíamos hablado también en la iglesia, en las clases de membresía con dos hermanos que la están tomando, acerca del Salmo 51, cuando David dice, contra ti solo he pecado, ¿no? David había matado a Urías, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Mató a Urías, pero contra ti he pecado. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas a dos cosas, ¿no? Este, porque justamente el pecado primero es contra Dios. Si yo no estoy amando al prójimo, no estoy amando a Dios. Y si no amo a Dios, obviamente no voy a poder amar al prójimo. Claramente, claramente. Perfecto, Diego. Continuamos entonces con el punto número 3 de la confesión que dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como una iglesia de menor edad, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando ampliamente diversas instrucciones sobre deberes morales. En la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, estas leyes ceremoniales están abrogadas. Ujú. Qué importante es entender esto para leer el libro de Levítico. Sí, sí, ni hablar. Bueno, empieza hablando, interesante, empieza hablando de Israel como la iglesia de menor edad. ¿Mm? Acá creo que la confesión usa una imagen que está bárbara, compara al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como un niño chico, vamos a decir. Eh, Vos a un niño de jardín de infantes no le vas a explicar un concepto abstracto con un libro de filosofía. Bien, ¿qué haces? Agarrás y le mostrás dibujitos, le llevas bloquecitos, de repente van creciendo y aparece un abaco, ¿no? Cosas rudimentarias que le enseñan de alguna manera a entender algo que de otra manera tal vez no podría, ¿no? Em, entonces, por eso es que dice que Dios de alguna manera hizo eso, hizo lo mismo. em, Le dio a Israel leyes ceremoniales, con eso que estamos hablando de sacrificios, templos, vestimentas de sacerdotes, fiestas, etcétera. Le dio esas leyes ceremoniales como un libro de dibujos, ¿tá? Ordenanzas típicas para enseñarles verdades espirituales que eran mucho más profundas y que de otra manera, si no, en ese tiempo no lo hubieran podido entender. ¿Y qué hacían estas cosas? Bueno, prefiguraban a Cristo. ¿Para qué servían estas cosas? Para anunciar lo que iba a venir. Es decir, que cada cordero degollado, cada paloma que se sacrificaba, cada altar lleno de sangre, cada lavado ritual de manos, ¿qué era? Era un ensayo general para lo que iba a venir. Prefiguraban, que eso quiere decir que anunciaban por adelantado la muerte, el sufrimiento y el perdón que iban a venir a través de quién? A través del verdadero Cordero de Dios, que era Jesucristo, ¿no?
Se puede decir que era como una especie de tráiler de la película. ¿Está bien? Ah, sí, una especie, sí, exacto. Sí. Una vez que llega la Y película, ya no volvés al tráiler, pero, pero no, no estuvo de más, ¿sí? una especie de imágenes vívidas este, que tenían una enseñanza profunda Ujú. sobre aspectos típicos de la redención y del carácter, ni hablar, claro que sí. Ah, Casi siempre que a Israel tropezaba en el asunto ceremonial era porque la ceremonia era concebida como la ceremonia en sí misma, como que era el fin, claro, ¿no? O sea, exacto. y no era. Ahí era cuando Dios empezaba a decir, no, pero ustedes de labio me honran, pero sus Pero su corazones corazón está están más lejos. lejos de mí, o sea, no tienen Exacto. ni idea de lo que están haciendo. Es como una Ujú. especie de, bueno, siempre recuerdo que cuando Cristo hablaba fuertemente a los fariseos y decía hipócritas, uno en el concepto castellano moderno y del Río de la Plata que nosotros manejamos, hipócrita es un tipo que es mentiroso, que es malintencionado, pero hipócrita en el sentido griego del concepto es actor. Y entonces lo Actores. que, claro, el sector, el concepto atrás de eso es, ustedes están haciendo algo meramente externo. O sea, es Ujú. una cosa ritual. Nosotros lo entenderíamos mejor si la traducción fuera ritualistas o Claro, incluso superfluos. sí, ¿No? ¿No? Es decir, ritualistas, religiosos superfluos, porque hay un rito y una contrición al rito sin el sentido profundo del ceremonial. O sea, pero te digo una cosa, pero el término vamos actor, a el término actor calza justito, porque el tal actor cual. llora sin sentirlo. Exactamente. Y Sí, llora, exacto. Y sí, o representa un ríe. papel de lo que no es, ¿no? Porque no Exacto. necesariamente el actor que representa un asesino va a salir a matar gente después que termine, salga del teatro, ¿no? Claro. Pero lo interesante de eso es y lo peligroso, más que interesante, es que nosotros podemos ir a la Santa Cena con el mismo corazón frío, Mm, estar ahí sí, sentados, poner carita grave, ¿no? Mirar para arriba, pero en nuestro corazón estar pensando, che, ¿cómo irá el partido? ¿No? O sí, que aquella cosa que tengo que hacer, o esta cuenta, o aquella otra cosa. Porque es muy interesante que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si bien nosotros en el Nuevo Testamento tenemos dos sacramentos nada más, el bautismo y la Santa Cena, con la rutina podemos dejar de entender bien lo que estamos haciendo. O exactamente. incluso hay algún sentimiento de, che, no me puedo ir hoy, no puedo ir a dejar de ir a la iglesia porque hoy tenemos Santa Cena. Pero no puedes dejar de venir a la iglesia ningún domingo. Claro. ¿Cómo que por qué tenemos Santa Cena? ¿Qué estamos hablando? A esa persona le vendría bien las iglesias que toman la cena todos los domingos, por ejemplo. Exactamente. Eso está bueno porque así por lo menos van Ahí todos no los domingos. faltarían nunca. Pero o sea, en ese sentido es muy complicado este, mm, cuidarse de no tener un corazón ritual, ¿no? Porque si Ujú. no, le cargamos la tinta a los antiguos hebreos y decimos, ah, sí, porque eran ritualistas. ¿Y nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué tal nosotros? Exactamente. Muy bien, querido. Avanzamos entonces por el punto número 4, ¿qué te parece? No, pará, porque quedó una cosita pendiente, que Sí, dice adelante. justamente, claro, porque dice, remata, el punto, remata diciendo, en la actualidad, bajo el Nuevo Testamento, todas estas leyes ceremoniales están abrogadas, que no es menor. Ah, pero yo te voy a Bueno, decir una cosa. No he decime. venido para abrogar, sino para cumplir. Bien. Ah, Bueno, abrogada, ¿qué significa? Abrogada significa cancelada, ¿tá? Anulada, terminada. Cuando se estrenó la película, cuando vino Jesús y murió en la cruz, el tráiler dejó de tener sentido, ¿tá? exacto. Entonces, bajo el Nuevo Testamento, seguir sacrificando corderos, seguir guardando las fiestas judías, seguir con ese ritualismo del Antiguo Testamento, es un insulto a Cristo, directamente, es un insulto a Cristo. Porque si seguimos haciendo eso, lo que le estamos diciendo a Cristo es, mira, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente y yo sigo necesitando los cubitos, los dibujitos y el ábaco para poder entender las verdades profundas que Dios nos quiere comunicar, ¿no? Entonces, esto lo digo más que nada porque hay ciertos movimientos judaizantes que no son nuevos los movimientos judaizantes, lo tenemos a lo No, largo de para todo el nada. Nuevo Testamento, pero permanecen al día de hoy movimientos como Raíces Hebreas y cristianos judíos y demás, que justamente cometen el error de creer
de que, bueno, tenemos que volver a guardar el Shabbat, o tenemos que seguir usando el manto de oración, o tenemos que no comer cerdo para justamente, o tocar el shofar para ser más espirituales, ¿no? Te veo No que te está estás bueno, riendo, te veo que te estás eso el riendo, chofar debe, eso el pero, chofar pero, debe estar pero, bastante bueno. pero Una cosa bastante interesante, ¿eh? no, es muy divertido, pero no, Menos no mal te digo una cosa, Diego, menos mal que el otro día fui a la tienda y en vez de comprarme la equipá me compré una boina nomás, porque ya sí. veo que no me hubiera servido para nada equipá, que después de esto que vos decís te tengo que tirar al diablo por equipá. A ver, si tenés ganas de comprarte un kipá y ponértelo en tu casa porque te calienta la pelada ahora en invierno, me parece genial, me parece bárbaro. Pero el punto es este, imponerle al cristiano una dieta, una fiesta, ¿no? Es obligarlo a volver al jardín de infantes cuando el tipo tiene que estar ya entrando en secundario, ¿no? O graduándose de la Totalmente. universidad. Incluso Bueno, ese es el error que Pablo combatió con los Gálatas, ¿no? totalmente. Incluso hay cosas que a veces se hablan en la cotidiana con los hermanos. Hay que desterrar ciertas cosas que perpetúan esos errores. Porque parece que no, pero a veces uno tiene discursos o conceptos que refuerzan errores. Mm, Vos habrás oído hablar de no, porque estos son judíos mesiánicos. ¿Y sí, qué es un seguro. judío mesiánico? Es un cristiano. Somos todos judíos mesiánicos. Claro, seguro, porque Si el verdadero entonces yo soy Israel, somos un parte del uruguayo verdadero mesiánico. Israel. Claro, entonces yo soy un uruguayo mesiánico. Si hay un judío mesiánico, yo soy uruguayo mesiánico, habrá un argentino mesiánico, un brasileño. O sea, somos todos cristianos y como vos decís, el Israel de Dios somos los descendientes de la fe de Abraham, por lo Sí, tanto es somos todos judíos cierto, es mesiánicos. cierto, es cierto que este, la Biblia en Romanos 11 habla de una vuelta de los judíos y Amén. en un cierto sentido hay una etnia judía que va a volver y que de hecho va a marcar algo importante, ¿no? Sí, Incluso, eso es mucho Jonathan Edwards. ¿no? Pero bueno, Sí, sí, tal cual. hay que tenerlo en cuenta. Pero es como vos Sí, decís, judío mesiánico. Somos todos judíos mesiánicos. Somos todos de exacto. Cristo, ¿no? Entonces, y así como te digo una cosa, te digo la otra. Como diría un antiguo presidente que no quiero recordar. Sí, Eh, no, yo tampoco. así como están los judaizantes modernos, ¿no? Que te obligan a no comer cerdo y tocar el shofar, tenés los otros que tipo Marción, ¿no? Para los que conocen de historia de la iglesia, el movimiento marcionista que dicen, ah, no, quedó abrogado, listo. Arrancá la página del Antiguo Testamento y usala para la estufa porque No, no no. sirven para nada. No, Arthur Pink decía una cosa que me encantó, siempre me encantó esa frase de Arthur Pink, que lo conocerás por supuesto al sí, teólogo, claro. que él decía, un cristiano completo es un cristiano de Biblia completa. No toquen nada, dejen todo Bueno, quietito que todo tiene su lugar. No, un cristiano completo es un cristiano de Biblia completa. No me claro. toquen, no me anden toqueteando la escritura. No, porque lo importante de entender es que, a ver, como yo decía hoy, es importante para leer Levítico. Las prácticas que están en Levítico están canceladas, están abrogadas. Todas las prácticas que figuran ahí, la gran mayoría. Pero el mensaje, no. Exacto. El principio, no. Entonces, nosotros estudiamos la ceremonia, los ritos y demás, porque son la mejor forma de entender la profundidad de lo que Jesús logró en la cruz por nosotros, ¿no? Efectivamente. Pero incluso, Cuántas veces nosotros hablando entre cristianos, ¿no? De que, che, leíste pasaje en el Antiguo Testamento, está hablando de Cristo, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? Como si Jesús ya no le hubiera dicho a los dos de Maús, che, miren que las escrituras hablan de mí. claro, claro, claramente. Pero, No, pero además, pero, incluso hay un concepto básico que traen esta. Si vos te pones a pensar en lo elaborado, en lo preciso, en lo meticuloso de las ceremonias del Antiguo Testamento, vos te das mm, cuenta de lo que costaba el pecado. claro, Y nosotros ahora tenemos un acceso libre, pero sí, ojo, sí, libre gracias a él, ¿eh? claro, Entonces, básicamente como eso ya comprendés, ¿no? No era una cuestión de, Señor, he pecado, perdóname. No, no, no. Porque mm, David se arrodilló, pero después fue al templo y mate este bicho y de esta ofrenda y queme esto y saque esto. Porque no era gratis. No era gratis venir a Dios. E incluso la imposibilidad, cuando vemos el templo, la imposibilidad de acercarse más allá del atrio que te correspondía, ya también te marcaba un. Nosotros hubiéramos estado en el atrio de los gentiles, la parte más claro, afuera. seguro. No hubiéramos estado afuera, afuera, afuera y hubiéramos mirado, como dice la letra de esa vieja
canción popular rioplatense, de chiquitín te miraba de afuera. Sí, sí. Como esa cosa que nunca se alcanza. Con la ñata contra el vidrio. Exacto, ni ahí no había vidrio, ahí no, ni siquiera la ñata se podía apoyar. Entonces, en ese sentido, el acceso universal de Cristo revaloriza. Yo creo que los libros del Antiguo Testamento, como el de Levítico que vos mencionás, donde hay un pormenorizado detalle de ceremonias, resaltan como parte básica y central la gloria de ser de Cristo, porque nosotros eso no lo tenemos. Está libre el acceso. Exactamente. Bueno, entonces, Lo, ¿puedo seguir lo comiendo que no marisco? está libre, ¿Puedo no seguir podés comiendo seguir. marisco? ¿Puedo meter una morcillita ahí en la parrilla? ¿Vos qué decís? Sí, querido, cocine tranquilo. Nada es de desperdiciar si se recibe con acción de gracia, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Todo lo de la Este, carnicería, dice el texto. sí, escúcheme una cosa, si va a hacer una cosa así, acuérdese de los hermanos pobres de Colonia, no sea malo. De lo que sí no podemos aprovecharnos es más del tiempo del oyente, porque se acabó el tiempo. Qué cosa. Pero yo quería seguir con el punto 4, no me dejaste, me trancaste, ahí me tranqué. Pero la verdad te que entretuve, pero estuvo bueno, estuvo bueno. realmente disfrutable este capítulo. Espero que también para los que escuchan sea de mucho aprovechamiento, más allá de alguna chanza. Es muy interesante comprender la vigencia y la utilidad de la ley de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. Te saludo, querido. Deseo que pases muy bien. Saludos a la familia, a la iglesia. Nos vemos en el próximo Fogón Reformado. Igualmente, y nos vemos en una semana. Chau, chau. Chau, chau.